Bien, continuemos con el curso de introducción de True Studio Max. Ahorita lo que vamos a mencionar son recomendaciones muy importantes para comenzar a trabajar con cualquier escena. ¿Sí? Son recomendaciones que hacemos por experiencia, que unas han sido por errores que hemos cometido nosotros y en su momento nos hemos dado cuenta, y otras por experiencias de clientes de nosotros. Lo primero que hay que hacer a la hora de instalar el Tree Studio Max es irse a Customize, al menú Customize, irse a Preferencias, y hay una opción en el primer tabulador, en donde dice General, hay una opción que dice Sin Undo. ¿Sí? Como todos los programas en el mundo, Max tiene una opción de deshacer, que es Control Z, como cualquier programa. Y el Max, cada opción que tú estás haciendo, cada operación que tú haces en él, la va guardando en una base de datos. Y para entonces, cuando tú le pidas el Control Z, pues que te pueda recuperar lo que habías hecho antes. Por default, siempre Tree Studio Max, a la hora de venir instalado, trae 20 niveles de deshacer. 20 niveles es exageradamente poco, ¿sí? Y Max viene configurado así. En muchas ocasiones cometemos errores, ponemos Control Z y nos damos cuenta que nos acabamos los niveles de deshacer y entonces ya no hay más que hacer, ya no se puede. Tienes que deshacer las cosas manualmente, ya te equivocaste, ya no puedes hacer nada. Entonces, desde que instalamos Max, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es llegar aquí a esta opción y subirlo al máximo, que en este caso son 500 niveles. ¿Sí? No se puede más de 500 niveles. Y aunque parezca mucho, créanme, no es mucho. En algunas ocasiones puede llegar a acabarse los 500 niveles. Ahora, esto mucha gente dirá, bueno, por eso me va a alentar mi máquina. Sí, ciertamente Max va a estar usando un poquito más de memoria mientras estamos trabajando con él. Pero créanme que con máquinas modernas prácticamente no lo van a notar. El Tree Studio Max va a correr perfectamente aunque tengamos 500 niveles de Undo. Y una cosa importante es que obviamente esto hay que hacerlo desde antes de empezar a trabajar con una escena. Y que cuando la escena se guarda, se perdieron esos cambios. ¿Sí? La memoria se pierde. Cuando yo abra una escena nueva, si yo quisiera deshacer la última cosa que hubiera hecho, ya no se puede cambiar. ¿Sí? Otra cosa que también es importantísima, bueno, aquí ya le damos OK. Otra cosa que también es importantísima de configurar el Tree Studio Max y que siempre hay que hacerlo al empezar cada escena que vayamos a hacer es irnos otra vez a Customize e irnos a Unit Setup, ¿sí? Configuración de unidades. ¿Por qué? Porque el Tree Studio Max también de manera genérica está configurado siempre para trabajar en Generic Units, que se supone son centímetros. Se supone que sería el equivalente a centímetros, pero en realidad son unidades genéricas, no son nada, no son ni centímetros, ni metros, ni nada. Entonces, si yo voy a hacer un render de no sé, de un anillo, probablemente quiera trabajar en milímetros. Si quiero hacer un render de un edificio, probablemente quiera trabajar en metros. Hay que configurar el Max para que trabaje así, ¿sí? Entonces vamos a pedirle si queremos el sistema métrico, si queremos el sistema de Estados Unidos, y depende de cuál sistema queramos, pues en qué queremos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, métrico, milímetros, centímetros, metros, lo que quiera, ¿no? Yo puedo decir aquí que quiero metros y ya está, ¿no? Ahora, arriba dice System Unit Setup. Si le damos clic ahí, lo que vamos a ver es una equivalencia. Aquí tenemos que en este sistema de unidades hay que una unidad es igual a una pulgada. Entonces aquí hay una discrepancia, porque yo estoy diciendo que quiero trabajar con metros, pero que cada unidad en realidad es una pulgada. Hay que también cambiar esto, en este caso, pues a metros, ¿sí? Esto es importante porque cuando nosotros generamos, por ejemplo, archivos que luego los vamos a pasar, por ejemplo, a AutoCAD, o al revés, queremos pasar de AutoCAD a Tree Studio Max, precisamente por incompatibilidades de unidades, de pronto hay problemas como que pasas una casa de AutoCAD a Max y resulta que en Max la casa mide 5 centímetros de altura, ¿no? Teóricamente no pasaría nada porque tenemos luces y demás, pero realmente pues sí hay de pronto cosas en Tree Studio Max que necesitan trabajar con unidades reales, ¿no? Hay luces, por ejemplo, que trabajan con unidades reales de distancia y que entonces pues no me serviría de nada tener una casa ahí de 2 centímetros, ¿no? Entonces es algo también muy importante que trabajar y esto no queda en memoria, esto cada vez que yo vaya a trabajar, depende de qué es lo que vaya a hacer en Tree Studio Max, tengo que definir las unidades, ¿sí? Y otra cosa que también aquí hay que mencionar es que el control Z
miren, por ejemplo, aquí voy a poner que esta vista sea una perspectiva. El control Z trabaja con prácticamente todas las operaciones que yo pueda hacer en TreeStudio Max: selección de objetos, borrado, modificación, transformación, etcétera, 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 menos con las cosas que hago en la pantalla, en el viewport. Si yo tenía, por ejemplo, esta vista, yo tenía la torre, yo estaba viendo la torre desde este punto de vista, y yo giro mi vista. Si yo pongo control Z, no va a hacer absolutamente nada, porque propiamente ese no es una operación de objetos ni de nada, es una operación de viewport. Entonces, para deshacer operaciones de viewport, esto es muy importante, utilizamos Shift Z, ¿sí? En vez de control Z, es Shift Z. Entonces, no importa qué configuración de pronto yo esté manejando, si yo muevo mi viewport, si yo tal vez le hago un zoom, pongo Shift Z y entonces me regreso a lo que haya hecho antes, ¿sí? Otro shortcut muy interesante en TreeStudio Max, que en este caso es un shortcut de referente a la animación o a la línea de tiempo, al time slider, es que, como dijimos en el curso anterior, bueno, esta es la línea de tiempo de mi escena. Tengo 100 cuadros a partir del 0 hacia el 100. Siempre Max empieza del 0 a 100. O sea, aquí tenemos en realidad 101 cuadros. 100 más el 0. Esta línea, mucha gente cree que es fija. Vaya, si yo por ejemplo aquí pongo que hubiera 1000 cuadros, de hecho la forma de hacer eso es darle clic en este botón de acá abajito donde dice Time Configuration. Ahí le damos clic. Ahí podemos definir, por ejemplo, el tamaño o la cantidad, perdón, de cuadros, ¿no? Aquí tengo la animación empieza en el frame 0. Aquí tengo que la animación empieza en el frame 0 y termina en el frame 100. Si yo tuviera, por ejemplo, que terminara en el frame 10.000 y le doy OK, tal vez se vuelve muy complicado con el time slider de pronto atinarle a alguna parte específica de la animación, ¿sí? Porque está comprimida en este espacio, 10.000 cuadros comprimidos en este espacio. Mucha gente cree que eso es fijo. Primero, antes de explicar que no es fijo y cómo hacerlo que funcione bien, si yo quiero acceder a un punto específico de la animación, puedo aquí abajito en esta ventana poner el frame exacto al que yo quiero llegar. Puedo aquí decir que quiero llegar al frame 2324, le doy enter y entonces me va exactamente ese frame. Puedo irme de frame por frame, ¿sí? Al frame anterior, al anterior, al anterior, con estos botones. Puedo irme al siguiente con next frame. Puedo irme al último frame. Puedo irme al primer frame, ¿sí? Pero insisto, como contrario a lo que mucha gente piensa, que esto es fijo, que una vez que ya definiste la cantidad de frames ya no puedes de alguna manera hacer flexible esta parte, que sobre todo la gente que utiliza Maya de pronto, Maya sí tiene una forma de pronto muy fácil de acceder a esto, y cree que no se puede. Bueno, un shortcut muy interesante que de hecho muy poca gente lo conoce y de pronto en muy pocos lugares se menciona, es que si nosotros pulsamos las teclas, si hacemos Control Alt y le damos clic en el botón izquierdo del mouse y arrastramos sobre la línea de tiempo, lo que hacemos es que estamos comprimiendo o ampliando la línea de tiempo a partir del cuadro inicial. Modificamos el punto del cuadro inicial. Si en vez de usar esto con el clic izquierdo le damos Control Alt y le damos clic derecho, lo que hacemos es que modificamos el punto final de la animación. Comprimimos o ampliamos la animación modificando el punto final. Si le damos Control Alt y el botón del medio del mouse, lo que hacemos es que nos desplazamos a través de él. Es como si estuviéramos haciendo un paneo a través de la línea de tiempo, ¿sí? Son shortcuts increíblemente útiles y que muy poca gente los conoce. Habrá gente que esté viendo este video que tal vez creía que ya sabía muchas cosas de TreeStudio Max y se sorprenda con cosas como esta. Entonces, repito, Control Alt, clic izquierdo, movemos el inicio. Control Alt, clic derecho, movemos el final. Control Alt, clic medio, hacemos un paneo entre la línea de tiempo, ¿sí? Bien,
¿Qué más podemos hacer? Voy a pulsar Alt W para irme a la vista de los cuatro viewports. Y realmente los viewports los podemos modificar. Podemos modificar que tal vez en vez de ver 4 viewports podemos ver 2, etcétera. ¿Dónde podemos ver eso? Bien, le damos clic derecho en el nombre del viewport, nos vamos a configurar, y dentro de la configuración de los viewports hay varias partes, varias zonas de herramientas. Le vamos a dar clic en donde dice Layout, y entonces aquí podemos escoger cuál es el layout que queremos. Podemos escoger que siempre sea solamente una sola vista, que sean dos vistas, ¿sí? Una al lado de la otra, que sean una arriba de la otra, 3 arriba y una abajo. O sea, podemos escoger lo que nosotros queramos. Por default siempre está en el de 4, pero podemos escoger, insisto, lo que nosotros queramos. Si le damos clic en un layout específico, también podemos cambiar qué es lo que queremos aquí. Yo puedo querer que tal vez la vista grande no sea la cámara 01, que sea la perspectiva. Entonces le doy clic derecho y le digo que quiero la perspectiva. Y acá, por ejemplo, tal vez yo quiero que en vez de bottom sea top, que en vez de front sea, no sé, left, y acá sea, en vez de perspectiva sea front. Entonces le doy OK y mi layout de mis viewports cambió, ¿sí? Lo podemos hacer cuantas veces queramos y cada quien en su momento pues escogerá qué métodos o qué layout de viewports usar. De hecho, en algunos ejercicios de modelado que vayamos a ver, vamos a ver que de pronto a veces es bueno configurar los viewports de diferente manera dependiendo de qué herramienta estés usando, ¿no? A veces sí se usa mucho eso. Otra opción importante para trabajar con 3ds Studio Max, que aunque siempre está por default activada, hay que conocerla y saber cómo funciona, es la opción de Autoback, ¿sí? 3ds Studio Max, como cualquier programa, pues en algún momento puede apagarse, puede tronar, puede haber un error, ya sea un error del mismo 3ds Studio Max, un error del sistema, de Windows, etcétera, un virus, puede fallar y entonces en teoría, bueno, perder tu información, ¿sí? Bueno, el 3ds Studio Max cada cierto tiempo está haciendo una versión de respaldo del archivo con el que estés trabajando. Esto no significa que siempre vas a recuperar todo lo que tenías. Obviamente si los últimos cambios que hubieras hecho, por más complejos que hubieran sido, probablemente los vais a perder. Si cada cierta cantidad de minutos va haciendo el autoback. Pero el chiste es que no pierdas todo, ¿sí? ¿Dónde controlamos el autoback? Bueno, nos vamos a Customize, nos vamos a Preferencias, Preference, y en vez de en el General le vamos a dar clic en Files, y hasta mero abajo tenemos la opción de Auto Backup, ¿sí? Siempre por default está habilitado. No recomiendo que lo deshabiliten, porque siempre puede haber problemas con el software, ya sea, insisto, el de sistema, el Mac, lo que sea, y se pueden perder archivos. Aquí dice, bueno, el número de files, número de archivos que se pueden guardar, en este caso son 3. Podemos ponerle más, podemos ponerle menos, lo que queramos. Y este es el intervalo en minutos del backup, ¿sí? Aquí tengo 5, eso quiere decir que cada 5 minutos Max automáticamente me guarda una versión del archivo que yo esté trabajando. Si de pronto truena mi archivo, inmediatamente me va a decir Max, en el momento que truena, les va a aparecer una ventana en la cual Max les dice, ¿quieres abrir el archivo del backup? Entonces le das OK y entonces te va a abrir el último archivo que guardó, ¿sí? Que fue pues, de los últimos 5 minutos que tenía guardado, ¿sí? Y aquí abajo tenemos Auto Backup File Name, ¿sí? El nombre automático que tienen los archivos. Cualquier archivo, no importa que se llame torre.max, como el que tengo yo aquí, bueno, pues el backup se va a llamar autobackup.max, ¿sí? Es algo también importante para saber.